última hora, el IRS acaba de anunciar multas millonarias. ¿Estás en riesgo? Descubrámoslos juntos. El IRS ha incrementado en este año 2024 sus multas en un 300%. Sabemos que pagar impuestos puede ser complicado, pero voy a explicarte cómo podemos evitar estas costosas multas. Déjame un comentario si es que tienes alguna pregunta sobre tus impuestos y estaré muy feliz de ayudarte. En el año 2023, las multas del IRS impuestas a los contribuyentes estadounidenses alcanzaron los $7,000 millones, un aumento significativo respecto al año anterior. Pues bueno, este incremento ha generado preocupaciones, especialmente entre autónomos y trabajadores de la economía colaborativa. La mayoría de estas multas se deben simplemente a errores en el pago de impuestos trimestrales estimados, pues es crucial entender cómo calcular y cómo pagar correctamente estos impuestos para evitar estas sanciones. Recordemos que todo lo que es del 2023 es lo que hemos pagado en este año 2024. Dale like si es que esta información te resulta útil y suscríbete para tener más consejos sobre cómo podemos manejar nuestros impuestos a raíz del IRS. Este crecimiento sin precedentes está generando preocupación entre muchos contribuyentes, en particular con los autónomos y los que trabajan dentro de la economía colaborativa. La mayoría de estas sanciones se han impuesto por un simple hecho. Es para quienes no pagaron correctamente sus impuestos trimestrales estimados. Los más afectados hasta el momento fueron los autónomos. Pues bueno, los trabajadores autónomos y otros que trabajan por cuenta propia. Según los datos del IRS, su multa en promedio por impuestos estimados saltó de $150, que es lo que vimos el año pasado, a $500 en este año. El importante aumento de las multas se debe principalmente a un cambio dentro de la tasa de penalización del IRS, y es que a partir de octubre esta multa para quienes no realicen los pagos precisos y oportunos o no paguen sus impuestos estimados se elevó al 8%, una cifra casi el triple del año anterior. Este aumento dentro de la tasa de penalización está directamente relacionado con la política de ajuste que tiene la Reserva Federal. El año pasado la Reserva Federal elevó estas tasas de interés a su nivel más alto desde el año 2001, lo cual ha tenido múltiples efectos secundarios, incluyendo el aumento de las multas del IRS. El IRS calcula su multa por falta de pago, tomando la tasa de los fondos federales y agregando 3 puntos porcentuales. Pues bueno, los trabajadores tienen varias opciones para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Pueden optar por retener impuestos directamente de sus ingresos, o también realizar los pagos estimados al IRS 4 veces al año. También es muy posible combinar ambas opciones. Esta flexibilidad es particularmente útil para aquellos cuyos ingresos provienen del trabajo por cuenta propia, por inversiones o por la economía informal, donde no existe una retención fiscal automática. El IRS ha notado este aumento en el número de contribuyentes sujetos a multas impositivas estimadas, que pueden ascender a varios cientos de dólares. Para poder evitar estas sanciones, es fundamental que los contribuyentes se aseguren de pagar al menos el 90% de los impuestos adeudados durante el año. Los expertos recomiendan que si no puedes realizar el pago completo, pagues todo lo que puedas antes de la fecha límite. Esto puede ayudar a reducir la posible multa, en lugar de esperar a pagar la factura completa de impuestos más tarde. Si un contribuyente no cumple con el plazo del pago trimestral requerido, podría estar enfrentando otra multa en el futuro. Por ejemplo, los pagos estimados del segundo trimestre ya vencieron el lunes 17 de junio, mientras que los pagos del tercer trimestre estarán venciendo el próximo 16 de septiembre. Entonces, realizar un pago antes de la fecha límite del primer trimestre, que esto fue al inicio, que fue el 15 de abril,
Es algo que también puede ayudarte a reducir cualquier sanción financiera en algunos casos, o hasta poder eliminarlo por completo. Pero bueno, tomando en cuenta que esto ya sucedió, pasemos al 15 de septiembre. El IRS nos ofrece varias herramientas para poder facilitar los pagos trimestrales. La forma más rápida de realizar un pago es electrónicamente. Todo esto mediante una herramienta llamada Direct Pay. Esta opción nos permite a los contribuyentes programar nuestros pagos con anticipación, brindando una mayor tranquilidad y garantizando que los pagos sean realizados a tiempo. Los autónomos y los trabajadores en la economía colaborativa son los más afectados, dado pues que no tienen una retención fiscal automática sobre sus ingresos. Deben ser especialmente diligentes al realizar estos pagos trimestrales estimados. Este grupo incluye contratistas independientes, trabajadores independientes, propietarios de pequeñas empresas o propietarios que generan ingresos por alquiler. Para poder gestionar mejor tus obligaciones tributarias, los trabajadores autónomos deben de realizar una cuidadosa planificación financiera. Esto incluye reservar una parte de tus ingresos mensuales para cubrir con los impuestos estimados y utilizar herramientas contables para realizar seguimiento de las obligaciones tributarias. Además, consultar con un asesor fiscal es algo que siempre puede resultar muy beneficioso para comprender las implicaciones fiscales y de este modo evitar posibles sanciones. Este aumento significativo que estamos viendo en las sanciones del IRS respectivos a las declaraciones del 2023 nos subrayan la importancia que tiene mantenerse al día con tus obligaciones fiscales, especialmente para los autónomos y los que están en la economía informal. Con una buena planificación adecuada, con el uso de las herramientas electrónicas como lo es el Direct Pay, los contribuyentes pueden evitarse estas costosas multas y pueden administrar sus impuestos de una manera un poco más eficiente por lo menos. Mantenerse informados sobre los plazos, sobre las tasas de multas actuales, es crucial para evitar sorpresas desagradables y garantizar el cumplimiento con el IRS. Mantener un sistema organizado para realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos también pueden ayudarnos a realizar pagos de impuestos estimados precisos. Recuerde que siempre puede utilizar también un software de contabilidad o pueden contratar a un contador profesional, pues esto va a simplificar todo el proceso. Al hacerlo, los autónomos pueden asegurarse de al menos reservar la cantidad correcta para impuestos y realizar los pagos puntuales. Además, es muy vital comprender el código tributario y cualquier cambio que ocurra cada año. Las leyes fiscales pueden ser complejas y lo que se aplica en un año puede no ser lo mismo en el siguiente. La educación continúa y la consulta con un profesional de impuesto puede mantenerlo actualizado y en cumplimiento. Pero eso es lo más importante que deben comprender ante este último anuncio. La verdad que es bastante preocupante, ya que estamos hablando de que el año pasado estas multas no superaban los $150 a los $200, pero ver que en este año muchos con estas multas que antes eran tan bajas están pagando más de $500. Esto ya es preocupante. Lo invito a que pueda revisar sus cuentas y ver si es que usted no está por pasar esta situación.